¿Qué tal, muchachos? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, lo que había quedado pendiente con ustedes, un ejemplo de la aplicación de el algoritmo de Denavi-Hattenberg. Bien, permítanme. Bueno, entonces, antes de comenzar, pues me hubiese gustado que habrían analizado cada uno de los puntos del Denavi-Hattenberg, cada punto. El punto número uno es el DH1, el punto número 2, DH2 y así sucesivamente. Bueno, entonces, antes de todo, eh, es interesante que tengan en consideración la premisa de David Hattenberg es que él asegura que se puede llegar de un sistema a otro adyacente, es decir, el que está enseguida de él, por medio de cuatro movimientos básicos. ¿Okay? Es lo que Denner y Hattenberg aseguran. Entonces, estos cuatro movimientos sería, primero, en una secuencia, ¿no? Permítame escribirlo. La secuencia va primero, ajá, primero dice que debemos hacer una rotación en Z, ¿ok? Un ángulo teta i, lo llaman teta i, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo movimiento, dice Denavit, que debe de ser, déjenme recordar, es traslación en Z, ¿ok? Traslación TP, aquí le voy a poner 0,0, una distancia D, DI, ajá, aquí, ok. El tercer movimiento sería una traslación, ajá, una traslación en X, ¿ok? Entonces a esa traslación la va a llamar AI, 0,0, ¿ok? A la distancia en X se le va a llamar AI, ¿ok? Entonces, y el cuarto movimiento, es una rotación en X, ajá, un ángulo alfa I, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, cuando nosotros componemos todo esto, todos estos movimientos, si los componemos, pues ya saben, es multiplicar este por este, el resultado por este, ¿ok? Esa sería la composición. ¿Por qué en ese sentido, tal como la secuencia? Bueno, porque los movimientos, dice David, que se deben de hacer con respecto al sistema en movimiento. ¿Ok? Entonces, aquí el que diga X, que no los confunda, váyanse con la idea de que se está planteando de que los movimientos siempre van a ser con respecto al sistema en movimiento. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, la composición va a dar resultado a una matriz A I-1 I, ¿ok? Esta es matriz. Entonces, ¿cuántas matrices vamos a tener? Vamos a tener tantas matrices como grados de libertad, ¿de acuerdo? O como números de articulaciones para una cadena cinemática. Entonces, bueno, esto es algo que deben de tener en consideración, en mente, antes de entrar a la aplicación de el algoritmo de Navigator. Bien, vamos a comenzar entonces. Ok, bueno, aquí tenemos un robot. Este robot es el robot esférico, ¿de acuerdo? Es el robot esférico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una distancia L1, ajá, una distancia L1, que es una distancia constante, ¿no? Entonces, que va desde el piso, ¿ok? Entonces, hasta esta parte, ¿ok? Hasta esta parte. Ahora, luego tenemos una distancia D2, que va más o menos hasta el centro de este rectángulo, prisma, perdón. Entonces, esta distancia D2 es variable. Entonces,
esto hace que esto sea una de las articulaciones del robot. Por lo tanto, este elemento, este bloque gris, puede subir y puede bajar, ¿de acuerdo? Subir o bajar. Entonces, esto viene a ser una articulación, ¿ok? Esto es una articulación, es decir, algo que va a estar variando, algo que puede variar. Luego, tenemos otra articulación que sería una rotacional, ¿ok? Es esta de aquí, aquí la estoy señalando, ¿ok? Entonces, es una articulación que hace que este prisma este prisma azul, pues pueda girar, ¿de acuerdo? En un eje vertical, alrededor de un eje vertical gira. Al girar, pues se lleva consigo a todos los demás eslabones que van arriba de la cadena cinemática, ¿de acuerdo? Entonces, bien, tenemos ya mencionamos dos articulaciones, teta 1, D2. Entonces, luego tenemos una distancia que va medida aquí, que se la vamos a llamar D3, que llega hasta acá, D3. Entonces, esta distancia D3, ¿qué me determina? Me determina la distancia que va a ser desde este punto hasta esta cara del prisma azul. ¿Okay? Y es una distancia que puede variar. Esto lo convierte en una articulación prismática. ¿Ok? Es una articulación prismática. Bien. Entonces, luego tenemos otro elemento que es el gris, el siguiente elemento gris, que tiene una articulación rotacional, ¿de acuerdo? Su eje de giro es este que estoy tratando de señalar. Okay. Y ahí se ve es teta 4, okay. Teta 4 está señalando cómo se daría el giro. Entonces tenemos este robot que, como ya les mencioné, se le conoce como robot cilíndrico y es de 4 articulaciones. Por lo tanto, su número de grado de libertad, el GDL, es de 4. Okay. Nosotros n es igual a 4, por lo tanto n es igual a 4. Y por lo tanto, ¿cuántas A vamos a tener? Pues 4A. 4 matrices A. Bien, entonces seguimos. Entonces, aquí en esta diapositiva estoy mostrando lo que sería ya todos los sistemas de referencia planteados, ¿de acuerdo? Serían todos los sistemas de referencias planteados utilizando el algoritmo de Denavit-Hantenberg. Ahorita en la siguiente diapositiva os voy a presentar paso a paso cómo sería de acuerdo a cada uno de los puntos de Denavit. Entonces, este sería el primer punto de Denavit-Hantenberg. ¿Ok? Numerar los eslabones, comenzando con 1. Comenzando con 1, entonces vamos a numerar los eslabones. Y se numera como eslabón 0 a la base fija. ¿Okay? Entonces, esto es algo fijo, ¿de acuerdo? Esto es algo fijo, por lo tanto, eso es la base y por lo tanto eso va a ser 0. El siguiente elemento, ya todos los demás tienen movimiento, por lo tanto vamos a numerarlos. El primer elemento en movimiento pues es este que estoy señalando. Y por lo tanto ese va a ser el 1, el siguiente elemento de la cadena cinemática sería el que les estoy señalando, el gris, sería el 2, luego el 3 y el 4. ¿Okay? Entonces tenemos 4 eslabones, ¿okay? 4 elementos que se mueven. Bien, entonces ese sería el punto número 1. El punto de Denavit-Hantenberg número 2. Numerar cada articulación comenzando por 1 y acabando con n. ¿Okay? ¿Cuánto fue n? N ya lo establecimos. N es igual a 4. Entonces vamos a tener 4 articulaciones. Por eso es que tenemos la articulación número 1. Aquí se las estoy señalando. La vamos a llamar teta 1. La articulación número 2. ¿Okay? Esta va a ser
la articulación 2. Esta de aquí se me pasó a ponerle la articulación 1. Esta de acá va a ser la articulación 3 y esta va a ser la articulación 4. ¿Okay? También fácil este punto. Que el siguiente es de Navier-Hattenberg número 3, localizar el eje de cada articulación. Si esta es rotativa, el eje será su propio eje de giro. Bien, como recordarán, la primera articulación pues es rotacional, entonces vamos a localizar su eje de articulación. Su eje es el que está planteado aquí. Estoy rellenándolo nada más, estoy señalándolo. Entonces, solo que imaginen que ese eje está dentro, que atraviesa el prisma azul. El prisma azul lo atraviesa y pasa por su centroide. ¿Ok? Imagínense eso. Más que no. Entonces, ese sería el eje de esta articulación. Lo siguiente es, si es prismática la articulación, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento, ¿ok? Es decir, la trayectoria, ¿okay? Algo que describa la trayectoria. Entonces, la segunda articulación, si recordarán, es D2. Lo que hace es que este elemento baje o suba y por lo tanto este mismo eje que ya teníamos planteado como el eje de la articulación 1, pues también describe la trayectoria. Por lo tanto, estos ya son este es el eje de la articulación 1 y también el de la articulación 2, ¿okay? Porque nos sirve para ambos. Entonces los podemos plantear así. Y el siguiente eje, pues aquí está señalado. ¿Y por qué está señalado así? Porque la siguiente articulación es la D3 y es prismática, y este tipo de eje describe la trayectoria a la cual se traslada este elemento, que es el eslabón. También imaginen, aquí no pude dar el aspecto, pero imaginen que ese eje pasa a través de este prisma azul o este prisma gris y intersecta el centroide. ¿Okay? Imaginen que pasa por el centro. Pues. Luego sigue la siguiente articulación, θ 4, que hace girar al último elemento gris, que es aquí, el cilindro. Entonces, ese cilindro pues gira alrededor también de ese mismo eje que describe la trayectoria de la articulación 3. Por lo tanto, ese eje me va a servir para ambos. Entonces, este va a ser el eje de la articulación 3 y 4. Bien. Entonces, seguimos. Ahora sigue el punto número 4. Situar el eje ZI, ZI para I de 0 a n-1 sobre el eje de la articulación I más 1. Bien, entonces aquí me está diciendo que sitúe algunas zetas, ¿ok? Varias zetas en realidad. ZI. ZI. Entonces, y que I va a variar desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, ¿cuántas I vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener, cuando I es igual a 0, entonces vamos a tener la Z0. Hay que situar también a la Z1, porque vean, es desde 0 hasta n-1. n-1, ¿a qué es igual? Es igual, recuerden que este era 4, entonces va a ser 3. ¿Ok? Entonces vamos a tener, vamos a llegar hasta 4.
Sí, porque hay que contar la 0. Entonces luego sería la Z2, la Z3. Aquí paro, ahí paro, ¿ok? En la Z3. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que llegue hasta n-1. Entonces, hay que situar todas estas zetas. Hay que situarlas. Ok, ahora. ¿Dónde las vamos a situar? Aquí me está diciendo. Aquí te estoy señalando dónde. Te estoy señalando dónde. Me dice que los debo de situar sobre el eje de la articulación I+1. Sobre los ejes de la articulación I+1. Como recordarán, este eje que señalo corresponde a la articulación 1 y 2. Y este de acá corresponde al eje de la articulación 3 y 4. Bien. Ahora, ¿dónde sitúo el primer Z, la primera Z? ¿Dónde lo voy a situar? Pues sobre el eje, hay que volver a leer, sobre el eje de la articulación I+1. Aquí, I es igual a 0. Ajá. Por lo tanto, aquí te voy a poner los 3 puntos, por lo tanto le corresponde el eje I+1, que sería I es 0 más 1 sería 1, ¿ok? I+1. Entonces, aquí la I es igual a 1. Por lo tanto, a esta Z le corresponde el eje I+1, que sería 1 más 1, 2. Entonces, aquí sería I igual a 2 y por lo tanto le corresponde el eje, pues ya como pueden observar, pues va a ser 3. Y aquí va a ser pues 4. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, aquí nada más hay que situarlos sobre los ejes. Nada más decir que, aquí vean, aquí se está planteando, aquí estoy señalando, aquí está Z0. Y aquí también va a estar Z1. ¿Por qué? Porque este es el eje de la articulación 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2. Es el mismo eje. Entonces, tanto Z0 como la Z1, ambas, van sobre el mismo eje. ¿De acuerdo? Y nada más las estoy situando ahí, las estoy colocando sobre ese eje. Eso es todo. Entonces, no quiere decir, esto quiere decir, perdón, que tanto puede estar acá arriba como puede estar acá abajo. O sea, su origen no está planteado. Solamente lo que está planteado es sobre qué eje está colocado. ¿Okay? El origen en posterior punto de Denavit-Hattenberg se va a definir. Por el momento nada más se plantea su dirección. ¿Okay? Entonces, luego siguen Z2 y Z3. Dice que va Z2 sobre el eje 3 y Z3 sobre el eje 4. Entonces, pues como recordarán, el eje 3 y el eje 4 ya está definido en un solo eje. Por lo tanto, sobre ese eje irá Z2, aquí lo estoy poniendo, Z2 y Z3 irá acá. ¿Okay? Entonces va sobre el eje. Su origen no está definido aún. Entonces puede estar en cualquier punto del eje. Bien, entonces aquí voy a dejar el video porque se pone muy pesado. Ya estoy comprendiendo a los youtubers por qué dicen eso. Entonces aquí lo voy a dejar y haré otro video después. Yo creo que este va a ser una serie de 3 videos, pero bueno, sí es importante que vayan comprendiendo y nos vemos en el siguiente video.